La famosa dieta mediterránea no se inventó ayer por la tarde. Gracias a la arqueología podemos saber cuáles eran las bases de la alimentación en la antigua Roma. Una alimentación en la que los cereales, el aceite de oliva y el pescado eran fundamentales. Bueno, y el vino, que también alegraba la vida a los que vivieron en esa etapa de la historia. Para contarnos todas las novedades que la arqueología está aportando sobre este tema, contamos con una invitada muy especial, la catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Fernández Ochoa, y con Mar Zarzalejos Prieto, que es profesora de Arqueología en la UNED. Muy buenos días a todos los oyentes y de manera especial a nuestros estudiantes de las asignaturas de licenciatura y grado de la UNED relacionadas con la arqueología. Esta mañana vamos a tratar un tema de gran interés que indaga en el conocimiento arqueológico de la alimentación en una sociedad antigua, en este caso la romana. A nadie le extraña si decimos que el alimento acompaña al desarrollo de la especie humana y evoluciona junto a ella, vinculándose con su salud y también con su enfermedad. La alimentación es un acto cotidiano imprescindible para la vida. Pero también, andando el tiempo, además de un paliativo del hambre, en sentido estricto, se convierte en una fuente de placer que asocia las experiencias culinarias con sensaciones hedonistas, reflejo a su vez de los diferentes estamentos sociales que marcan, como hoy, el acceso a ciertas exquisiteces. La arqueología es una disciplina privilegiada para mostrarnos estos aspectos que conocemos bastante bien gracias a las fuentes antiguas. Sin embargo, hay una parte del conocimiento que solo emana del análisis arqueológico y es precisamente la que se refiere al estudio de las estructuras de transformación, conservación y transporte de algunos alimentos, sobre las que los testimonios literarios resultan extremadamente parcos. Hemos invitado esta mañana a la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, para que dialogue con nosotros sobre estos asuntos. Vamos a dejar para otro día el tema de las delicatessen culinarias de los romanos y nos vamos a centrar hoy en los que fueron pilares básicos de su alimentación, esto es, el cereal, el vino, el aceite y las industrias relacionadas con la pesca y las salazones. Muy buenos días, Carmen. Hola, Hablamos primero, si te parece, sobre el cereal, que es una de las bases de la dieta, según reza en la famosísima frase de Juvenal, pan y circo. Me gustaría empezar tratando el tema de qué información arqueológica poseemos sobre la infraestructura de transformación del grano y también qué sabemos acerca de su conservación en el mundo antiguo. De los tres elementos que existen en el mundo antiguo, el vino, el aceite y el trigo, sin duda al que tenemos más difícil acceso en cuanto a información arqueológica es este primero, es decir, es el trigo, porque el transporte del trigo no se realizaba en los mismos recipientes que se han podido conservar, que generalmente son las ánforas, como pasaba con el vino y con el aceite. Por tanto, es lo que podríamos llamar toda una arqueología efímera, porque ha desaparecido una gran parte de los contenedores que llevaban el grano. Pero no podemos olvidar que el grano y su transformación fue una de las bases fundamentales de la alimentación y de la política estatal de Roma. Por tanto, tuvo que disponer de unas infraestructuras grandes, enormes, como estamos viendo ahora mismo, bien en cualquiera de sus residuos. Se trate de testimonios o de restos sobre la molturación, es decir, qué se hace con el trigo una vez que el trigo se ha recolectado, y también sobre el proceso de almacenamiento. Nuestra información, en cualquier caso, es el conocimiento de todo el sistema de molinos y de moliendas que existen, que se ven perfectamente en ciudades tan completas como Pompeya o como Herculano, y luego ya otros aspectos de almacenamiento que son sumamente interesantes y que se refieren sobre todo a los lugares donde se podía almacenar ese grano, que son los hórrea o los granaria, dependiendo un poquito, ahí hay unos conceptos diferentes y que permiten en la actualidad indicarnos precisamente la cantidad que se acumulaba, los lugares donde se acumulaban, para qué y de alguna forma también con qué destino o para qué destino se transportaba o se llevaba. Sabemos que las tropas no podían vivir sin el trigo, sabemos que las ciudades necesitaban el trigo. Entonces, digamos que los restos principales son los restos de estos almacenamientos que encontramos. Y también, en los últimos años, muy importante es toda la analítica sobre las semillas, la flotación,
lo que se puede conseguir en algunas excavaciones de algunos de estos lugares que nos indican qué tipo de semilla, incluso qué trigo es, si es más antiguo, un trigo más enriquecido, etcétera. Existe una formulación arquitectónica de los graneros, ¿verdad? Existe una formulación. Hay una cuestión fundamental. El grano tiene que estar protegido de roedores y de humedad, porque si no, el grano se destruye. Es decir, coge el gorgojo, cualquiera de las enfermedades que sabemos, entonces no sirve para nada o se humedece por la parte de abajo. Por tanto, es fácil reconocer desde el punto de vista arqueológico esos granaria o esos hórrea que generalmente están apoyados en unos, lo que llamamos generalmente también, unos pegollos, y crean el lugar donde se va a echar precisamente el grano, que es el tabulatum. Ahí se va a vertir el grano y en otras partes pues, se almacenará en sacos, se transformará. Los sacarios son los que llevan precisamente el grano de unos sitios a otros. Y eso es prácticamente lo que a nosotros nos queda más claro de estas estructuras. Y por tanto son fácilmente reconocibles en el terreno. Las tenemos en las villas, las tenemos en las ciudades y los grandes granaria que hay ahora mismo en el Portus de Roma son impresionantes. O sea, ahí caben muchísimos metros cúbicos de granero. Y desde luego da la sensación, a lo largo de todo el río Tíber, te das cuenta de que la ciudad de Roma realmente fue un auténtico lugar de acogida de ese grano que el Estado administraba o que dejaba que particulares administraran también. El olivo y la vid son, con el trigo, parte de la tríada mediterránea, como es bien sabido, y desde luego otro referente importantísimo en la alimentación romana. A través de tu experiencia investigadora, háblanos un poco de las novedades sobre las estructuras de prensa y, sobre todo, a mí me gustaría que incidieras un poco en los problemas que conlleva el análisis arqueológico de estas estructuras de transformación. Sí, tanto en el vino como en el aceite hay una serie, diríamos, de pruebas arqueológicas de esta producción que en algunos casos incluso no somos capaces de discernir si en ese mismo lugar donde se desarrollaba la transformación, que conocemos con el nombre de torcularia o torcularium, por el torculum, por el sistema de prensado y de los elementos que funcionaban, a veces no sabemos si se estaba transformando aceite o vino. Pero en términos generales diríamos que el cultivo de la vid, la vendimia, la recolección con un sistema de podaderas bien reconocible, el transporte al torcularium y todas las fases de fermentación, esas dos fases tan importantes que hay en el mundo del vino, se daban en época romana y se siguen dando en la actualidad también. Es decir, un primer momento de pisa de la uva y un segundo momento ya de fermentación en lo que llamaban en época romana la stella vinariae, que a lo largo del tiempo son lo que hoy día llamaríamos una bodega, que a lo largo del tiempo ahí el vino se va haciendo y por tanto se va conformando. Después pasaría a unos envases, a unos recipientes y eso ya finalmente llevaría a un transporte, a una venta, a una comercialización a través de estas ánforas que están muy clasificadas y muy especificadas en el mundo romano, las Dressel 1, las Dressel 4, etcétera, y bien por mar, que era el transporte preferente, o bien a partir de la ruptura de carga que se hacía en puertos importantes, a través del río navegaba y en barcaza se llevaba hacia el interior de las ciudades. Es decir, el proceso de transporte, digamos que es bastante coincidente y de alguna forma también el proceso de recolección. La aceituna se recolectaba de una forma muy parecida como lo hacemos ahora, con unos principios de elaboración también semejantes y con un sistema de molienda que efectivamente ahora mismo está ya mucho más mecanizado, pero que simplemente son elementos que hoy día podemos reconocer en lo que tiene que ver con lo que llamaríamos las grandes prensas, ¿no?, que formaban parte de estos torcularia, las prensas de torno o las prensas de tornillo, que era la forma que se tenía de accionar para que la aceituna quedara prensada o la uva, que se podía hacer también de distintas maneras, fuera convertida en mosto y luego ese mosto o el alpechín del aceite pues pasara luego a una elaboración posterior y más lenta. Sabemos que este proceso es de época muy antigua, ya en el siglo V, en el siglo VI, en Roma ya sabemos que se está dando sistemas de elaboración de vino y aceite importantes. Hay una parte del proceso que creo que está muy bien reproducido en la iconografía de mosaicos y otros elementos de la cultura material, pues por ejemplo la pisa o la recolección,
Sin embargo, determinados aspectos de esta transformación solo dejan huella en el registro arqueológico y no es una huella a veces fácilmente perceptible. Es decir, se requiere un adiestramiento especial como técnico arqueólogo para el reconocimiento de estas estructuras, ¿no? Sí, yo pienso que en muchas ocasiones nos hemos perdido la oportunidad de saber que estábamos ante un torcularium. Exacto, a eso me refería. Porque el lacus, o sea, el depósito de recepción se ha confundido con un depósito de agua, por ejemplo. Las cubetas de decantación se han confundido también con unos determinados depósitos. Y los elementos de molienda, como los molinos, tampoco se han considerado que formaban parte precisamente de estas pruebas arqueológicas de la producción. Pues podemos aprovechar la última parte de nuestra charla para esbozar un poquito el tema concerniente a los productos del mar. No obstante, aunque vayamos a ser un poco más rápidas en este caso, tenemos que recordar a nuestros oyentes que en el repositorio de Radio UNED disponen de un programa en el que ya hemos abordado este asunto con un poquito más de detalle. Recuérdanos cuáles serían los indicadores arqueológicos relacionados con la actividad haliéutica. Pues fundamentalmente los restos que tienen que ver con la actividad pesquera, los restos que tienen que ver con la ascetaria, es decir, las piletas donde tenía lugar todo el proceso de tratamiento o la creación de lo que llamamos las salsamentas, es decir, las salazón de pescados, o bien las salsas de pescados. Y aquí hay que nombrar lógicamente el garum y todas sus variantes inferiores, pero también hoy día es muy importante el estudio de todas las fliginae, es decir, los lugares donde se fabricaban los contenedores los envases que luego van a ser transportados con estos productos. Pero algo muy importante, y es lo último, los análisis de los contenidos de estos envases. En la actualidad, gracias a los análisis físico-químicos, estamos sabiendo exactamente qué se llevaba. Y eso yo creo que es uno de los grandes avances, tanto en la vid, como en el olivo, como en el trigo, como en las salazones. Es decir, el análisis de todo esto que tiene que ver con los contenidos. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Ha sido, como siempre, un placer contar con tu presencia esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros.